Reynoso de Villa María. Así que te doy la palabra, Nuria, como para que hagas la presentación de la primera reunión. Bueno, le damos bienvenida, como dice María, a la primera reunión científica. Hoy tenemos dos grandes disertantes, la doctora María del Valle Naveda, ella es médica clínica, es médica de planta del Servicio de Clínica Médica y del internado del Hospital de Villa Dólares. Y también tenemos a la doctora Silvina Daluz, que ella es también especialista en medicina interna, es experta en diabetes y es parte del staff de médicos de servicio de diabetes y nutrición del Hospital Privado Universitario de Córdoba. Así que les doy la bienvenida y bueno, chicas, adelante. Bueno, ¿comienza? Comenzá, Mari. Bueno, buenas noches. Como ya me presentó Nuria, mi nombre es Valle. Bueno, vamos al comienzo, a la presentación del caso. Este caso clínico trata de un paciente masculino de 60 años que niega alguna patología conocida y quirúrgica como positivo dentro de los tóxicos. Es un tabaquista actual de 42 paquetes años, alcohol ocasional, alergias niega a algún medicamento y medicación habitual niega. Como antecedentes de enfermedad actual, este paciente refiere pérdida de peso de unos 6 meses de evolución, entre 3 a 5 kilos aproximadamente, acompañado de un apetito conservado, pero con polidipsia y poliuria. Y en los últimos 8 días, este paciente agrega a los síntomas ya mencionados astenia, fiebre y dolor testicular derecho, motivo por el cual lo lleva a consultar a la guardia del hospital. El paciente ingresa con signos vitales normales, a excepción de la glucemia capilar, donde el aparato informa high. Se realiza un laboratorio en donde se constata una glucemia de 608, glóbulos blancos de 21.000 con neutrófilos segmentados de 85, una eritrosedimentación de 75 y me tapan ahí la imagen. Perdón. Bueno, no logro ver, me tapa la pantalla la PCR que me da. PCR de 50 que y glucosa de 608. Resto de los parámetros fueron normales. ¿A qué me refiero del resto? Gasometría arterial dentro de valores normales, no había acidosis metabólica, ionograma también dentro de valores normales, normal, y una orina que no tenía cetonuria, pero lo único que informa son 10 glóbulos blancos por campo. Se decide su internación en sala común de clínica médica con diagnóstico de infección de partes blandas en la región inguinal, en la región escrotal de derecha. ¿Cuál fue en ese momento la conducta en la guardia? Estoy hablando de la guardia hasta este momento. Se inició un plan de hidratación a 42 macrogotas por minuto fisiológica y se hizo corrección con insulina corriente en ese momento. Y se inicia en forma empírica debido a la infección de partes blandas con ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas. Ya en el internado se vuelven a controlar los signos vitales, el paciente ingresa a febril con una frecuencia cardíaca de 75, respiratoria de 20, una tensión arterial de 120-70, saturando 98 vagamente, una una glucemia de 120 miligramos y se calcula el peso y la talla de 65 al peso, la talla de 1,80 y se calculó el índice de masa corporal que estaba dentro de lo normal, 22.5. Al examen físico, aparato cardiovascular, R1 y R2 no fonéticos, no había edemas, los pulsos periféricos estaban positivos simétricos. A nivel respiratorio, como positivo, había crépitos bigasales tipo velcro, abdomen blando, no doloroso,
puño percusión renal bilateral negativa, no había foco neurológico al momento del examen, y a nivel genital tenía lo que es la gónada derecha aumentada de tamaño y de consistencia, el escroto, el hemiescroto derecho eritematoso, con aumento de temperatura, no había crepitación y lo que es la región perineal estaba libre. Como métodos complementarios, se solicitó un laboratorio nuevamente de control donde informaba leucocitosis con 22.400 blancos en ascensos con neutrófilos segmentados 90, una PCR de 102 y en ese momento se solicita hemoglobina glicosilada. En nuestro hospital, para obtener el resultado de la glicosilada, tenemos una demora entre 7 a 10 días, que es porque damos la muestra a Córdoba capital. La glucemia en ese laboratorio fue de 220 miligramos decilitros. Por supuesto, se solicitó la ecografía de partes blandas, donde había imágenes focales ecogénicas de forma lineal, con sombra acústica posterior relacionadas con gas en el escroto altamente sugestivo de ganglio. Se solicitó valoración por urología, el servicio decide la intervención quirúrgica, realizó una orquiectomía derecha con toma de muestras para cultivo y anatomía patológica. ¿Cuál fue la conducta en el internado? Se intensificaron los controles en este paciente, 4 horas, esto fue lo que es las primeras 24 horas posterior al ingreso. Luego, recién ahí se inicia con insulina basal. De acuerdo al peso del paciente sin su cálculo para insulina NPH, y se inició 10 unidades antes del desayuno y 5 unidades antes de la cena, más los controles y las correcciones en el caso de ser necesario. Las primeras 72 horas de haber iniciado la insulina variaron entre 150 a 80 miligramos en el paciente. Después de la intervención quirúrgica, que desde el ingreso también a las 24 horas de intervención quirúrgica, el paciente se le rota el antibiótico que había empezado con ceftriaxona, se rotó a vancomicina y peracilina tazobactam, el cual se cumplió 14 días asociado a curaciones del sitio quirúrgico, y luego el paciente comienza con hipoglucemias. La mayoría de los valores rondaron entre 60 a 75 miligramos, porque se decide reducir la dosis de la insulina basal, 2 unidades a cada dosis de NPH. Entonces quedó con 8 con desayuno y 3 con cena. El valor promedio después del descenso fue de 70 y 85 miligramos la mayoría de los controles. Pero este paciente continuó con hipoglucemias. En el día 10 de internación se decide suspender la insulina basal y iniciamos el tratamiento con medicación vía oral. Elegimos la metformina, 850 miligramos, con almuerzo y con cena, dividida 4 miligramos una toma con el desayuno. El paciente mejoró tanto en la parte clínica como analítica del laboratorio, la tolerancia al tratamiento que se implementó por vía oral, y obtuvimos el resultado del cultivo, el cual fue negativo, y la hemoglobina glicosilada que llegó, y fue un valor de 8.5%. Y bueno, como fue buena la evolución, se indicó el alta sanatoria del paciente y control por consultorio externo, y que pendiente la anatomía patológica. Bueno, gracias por la atención. No se escucha. Y cambiamos, dejamos de compartir para que Ahí la estamos. doctora Luz. Gracias, María, por tu presentación. Muy buen caso, un caso que vemos por ahí
muy a menudo, quizás no con tanta magnitud, con una gangrena de Fournier como en este caso, pero muy, muy interesante, un caso típico de los que vemos en los pacientes internados con una descompensación diabética. Bueno, el planteo de las chicas más o menos fue a ver qué pasaría si este paciente se internase en otro hospital, ¿no? Si se internase en Córdoba, por ejemplo, en uno de los hospitales donde yo trabajo, que es el Hospital Privado de Córdoba, o el Hospital Ferreira, ¿sí? ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, se ve Excelente. perfecto. Perfecto. Bueno, para los que no me conocen, yo acá estoy viendo la lista y hay un montón de conocidos, así que hola a todos. En un ratito voy a suspender el videíto porque si no se me corta mucho y quiero que se escuche bien. Bueno, mi nombre es Silvina Daluz, soy especialista en medicina interna, experta en diabetes, trabajo en el Hospital Ferreira y en el Hospital Privado ya hace unos cuantos años. Y bueno, me encantó la propuesta de la SAD, así que muchísimas gracias, chicas. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de este paciente. ¿Qué hubiese pasado si, no sé si pasan las diapos? Ahí está. ¿Qué hubiese pasado si este paciente ingresa por la guardia de nuestro hospital, ¿no? El paciente va a ser sometido a un triage en guardia, que eso está a cargo del servicio de enfermería, va a ingresar a la guardia para la compensación hemodinámica, se van a hacer estudios analíticos, ionograma, todo lo mismo que se hizo en Villa Dolores, ahí no le veo mucha diferencia, electrocardiograma, se va a hacer orina completa en búsqueda de cetonas. Y la idea es iniciar un tratamiento precoz en este paciente. Y el tratamiento precoz, en este caso, primero obviamente hacer el diagnóstico oportuno, lo primero que hay que descartar que este hombre, por este valor tan alto de glucosa, no esté atravesando, se sospecha que obviamente que es una diabetes tipo 2, pero que no esté con una complicación de un estado hiperosmolar. Por lo que María nos contó, no pareciera ser un paciente con diagnóstico de diabetes descompensado, diagnóstico de hace probablemente varios meses, que esta infección descompensó, es como que ahí no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero lo más probable que esta diabetes no controlada, no tratada, no diagnosticada a tiempo, desencadenó esta infección seria a nivel genital. Lo que se hace en guardia, se compensa al paciente, se establece el diagnóstico, se evalúan los criterios de gravedad y se decide si el paciente está para pasarlo a la sala o al piso y se solicitan las interconsultas. Y es ahí donde nos llaman a nosotros a las 2 de la mañana para preguntar qué hacemos con ese paciente. Bueno, el tratamiento inicial en guardia, se hace un plan de hidratación con solución salina. En pacientes sin compromiso renal y cardíacos se indican aproximadamente entre 500 y 1000 mililitros hora en las primeras 2 a 4 horas. Esto va a depender de la gravedad que tenga el paciente. Por supuesto que si es un paciente con una cetoacidosis o un estado hiperosmolar, se cumple a rajatabla esta situación. Pero si es un paciente que no tenemos mucho dato cardiovascular, la hidratación por ahí se hace un poco más lenta, ¿sí? Se sabe que el plan de hidratación por sí mismo reduce entre 50 y 70 miligramos de glucosa por hora. Entonces es fundamental instaurar el plan de hidratación antes que el tratamiento con insulina en sí mismo, ¿no? Por supuesto que la insulina es el siguiente tratamiento que se inicia. Debe iniciarse lo antes posible y lo ideal en este caso, particularmente si este paciente hubiese sido atendido en nuestro servicio, se hubiese iniciado la insulina de forma endovenosa, ¿sí? Por supuesto que esto hay que contextualizar el lugar en el que uno atiende, porque si no hay protocolos para utilizar una insulina endovenosa, no es la forma de administrar insulina más eficaz para este paciente, ¿sí? En nuestro hospital sí se puede utilizar porque hay protocolos de bomba de insulina. Se puede usar de forma fija, iniciando 0,1 unidades por kilo hora, o con tasa variable, que es la forma que tenemos nosotros de indicar la bomba. La tasa variable varía la infusión según el valor de glucosa.
El protocolo de bomba que tenemos en el hospital se indica de la siguiente manera: 50 unidades de insulina corriente. En el caso que no haya insulina corriente, se puede utilizar insulina aspartica, que es Novorapid, en 500 mililitros de solución fisiológica, ¿sí? El protocolo de bomba dice que personal de enfermería debe realizar mediciones de glucemia capilar cada 2 horas. Cada 2 horas, cuando las enfermeras van a hacerle el pinchazo en la medición de la glucemia capilar, también deben mezclar la preparación de insulina, porque sabemos que la insulina se adhiere a las paredes del sachet del suero y eso hace que no se infunda la cantidad necesaria. Si el protocolo dice que si el paciente presenta 3 controles de glucemia iguales o superiores de 180, se deben comunicar personal de enfermería al médico interno para que se comunique con diabetología y ahí se modifique el algoritmo. No sé si se ve bien, pero esta es la escala de algoritmos que utilizamos en el hospital. Varía desde, por ejemplo, el algoritmo A, que es el que menos insulina infunde, hasta el algoritmo D, ¿sí? En este caso, por ser un paciente naive de tratamiento, se hubiese indicado la bomba de insulina en algoritmo A. Entonces, lo primero que se hace, se admite al paciente en el hospital. Las primeras 24 horas se tratan de detección y planificación del tratamiento de la hiperglucemia. Durante la hospitalización se realizaría el monitoreo, educación y ajuste del tratamiento, y posterior alta, ¿sí? Y antes del alta, lo que uno va planeando es con qué terapia se va a ir el paciente, qué seguimiento le vamos a hacer, si es un paciente que ya tiene antecedentes de diabetes como en este caso, hay que hacer y reforzar mucho la educación, ¿sí? Se va a impartir tratamiento educativo y también de las comorbilidades que presente el paciente. Bueno, más o menos lo que voy a hablar ahora, la agenda de esta presentación, vamos a hablar de la prevalencia y la importancia clínica de las hiperglucemias en el internado, del tratamiento hiperglucemiante de elección en el internado, del manejo del alta y un poquito de tecnología en el hospital. Bueno, sabemos que la hiperglucemia hospitalaria es toda aquella glucosa superior a 140 miligramos decilitro, ya sea pacientes con diabetes o sin diabetes, ¿sí? Es un fenómeno muy común que está presente en más del 30% de las internaciones. Y es sumamente importante en aquellos pacientes que no son conocidos diabéticos o que desarrollan una hiperglucemia de novo, ¿sí? Aproximadamente de ese 30% son diabéticos conocidos o no conocidos. Y el 12 al 25% de los pacientes de ese porcentaje de esos pacientes hospitalizados no tienen antecedentes de diabetes y experimentan hiperglucemia de novo. Este manejo de la hiperglucemia en estos pacientes es un desafío. Espérenme que no puedo leer bien. A ver, ahí está. Es un desafío, ya que está asociada a mayor número de complicaciones. ¿Por qué es importante tratar estas hiperglucemias en el internado? Porque, como dije recién, está asociado a infecciones, a estadía prolongada, discapacidad posterior al alta y mayor mortalidad. A mayor valor de glucosa, mayor complicación. Como vemos, no es que no existen complicaciones si los pacientes tienen normoglucemia. Sí existen, pero en menor escala. Les va peor a quienes más altos valores de glucosa presentan, ¿sí? Esta N de 55.000 pacientes registrados en unidad crítica y no crítica del hospital de Emory, ellos hicieron un compuesto de complicaciones y vieron que las neumonías, el fallo renal, el infarto, la bacteriemia, las infecciones en piel eran las causas más habituales de complicaciones.
La mortalidad a los 30 días y las complicaciones hospitalarias en pacientes quirúrgicos, esto también ocurre en el área quirúrgica y en el área no quirúrgica. Y acá podemos ver 3.184 pacientes que tuvieron muerte, neumonía, infecciones en piel, sepsis, infecciones urinarias, falla cardíaca, infarto. Y la hiperglucemia aparece tanto en personas diabéticas, como por ejemplo que se ven en ese color naranja, como en personas no diabéticas. Y fíjense que la hiperglucemia con valores altos de glucosa en personas no diabéticas eran digamos, frecuentes, y en diabéticos más frecuentes todavía. Entonces, lo que vemos acá, que los eventos adversos asociados a la hiperglucemia, tanto en diabéticos como en no diabéticos, son graves, pero fundamentalmente son más graves en aquellas personas que no tienen diabetes y desarrollan hiperglucemia. Tienen complicaciones más importantes, más graves, sobre todo aquellas que son el compuesto de complicaciones, que son un grupo de neumonía, infecciones en piel, infarto, bacteriemia. Bueno, de todas estas grandes complicaciones asociadas a la hiperglucemia es que surge la necesidad de fijar un punto de corte y decir cuál es el objetivo glucémico en los pacientes internados no críticos, ¿sí? El objetivo de glucemia antes de las comidas debería ser menor de 140 y la glucemia al azar menor de 180 para la mayoría de los pacientes. O sea que nuestro objetivo de glucemia en el internado es menos de 180 y no, digamos, y no menos de 100, ¿sí? En el 2021, la Sociedad Americana de Diabetes puso como objetivo 140-180 para la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2. Los objetivos glucémicos se van a modificar de acuerdo al estado clínico del paciente. Un paciente que tenga una enfermedad terminal, el objetivo es que tenga glucemias menos de 200. ¿Por qué? Porque, digamos, no pretendemos tener objetivos tan rígidos porque son pacientes más lábiles, pacientes con insuficiencia renal, mayores de 70 años, son pacientes lábiles, sobre todo a desarrollar hipoglucemia. Bueno. El tratamiento que elegimos, como yo había anticipado anteriormente, en pacientes no críticos, pueden ser insulina, que es lo recomendado, y también antidiabéticos orales. Hasta hace un par de años atrás, no se recomendaba el uso, de hecho algunas guías todavía lo siguen mencionando, que no está recomendado el uso de antidiabéticos orales. Pero tenemos que ver cuáles se pueden recomendar y cuáles no, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a empezar a hablar, que es el tratamiento de elección, es la insulina. En el caso de este paciente, por supuesto, la primera elección fue insulina. Nosotros hubiésemos elegido una infusión endovenosa por medio de una bomba de insulina por 48 horas de tratamiento y en esas 48 horas de tratamiento se espera que la glucemia baje, por supuesto, se hace el cálculo de la dosis de insulina que utilizó en forma endovenosa y de ese cálculo el 70% se coloca, el 50% de forma subcutánea, insulina basal, y el otro 50% en forma de bolos, ¿sí? Lo que dicen las guías que habría que suspender los antidiabéticos orales. Pongamos habrían porque depende del antidiabético oral que usaba el paciente. En personas que son naive de insulina, la dosis de inicio que debería calcularse, lo que dicen las guías, es de 0,3 unidades kilo a 0,5. Esto va a depender si el paciente es obeso, si el paciente tiene insuficiencia renal, si el paciente es añoso. Entonces, como todos sabemos, la elección o la dosis de la insulina es artesanal, hay que obviamente guiarse por estas recomendaciones, pero no siempre es que es esta dosis fija, ¿sí? La terapia con insulina, en el caso de que el paciente tenga ya un tratamiento previo con insulina, a la internación se debe reducir la dosis más o menos en un 20 y en un 30%. Se puede elegir el régimen basal-bolo y de esa dosis diaria total de insulina se divide el 50% en basal y el 50% en bolo. Hay dos formas de administrar insulina.
La recomendada es insulina basal o con escala de correcciones, ¿sí? Debido a la gran diferencia en el tratamiento que existe, si uno inicia el tratamiento con insulina basal versus escala de correcciones, es que se ha visto en este gran estudio que fue el RABBIT, un Pierre fue el creador y el que craneó este estudio, que se comparó aquellos pacientes que eran randomizados para el grupo de escala variable, ¿sí? De la escala de correcciones clásica que se usaba habitualmente, versus el grupo de insulina basal bolo. Y lo que se vio es que las glucemias bajan con la escala de correcciones, pero siguen altas. En general bajan debajo de los 250 como llegaban, pero siguen por arriba de 180. En cambio, con el grupo basal bolo, las glucemias descienden y estarían dentro del target que pretendemos, entre 140 y 180, ¿sí? También este tipo de tratamiento se prefiere en aquellos pacientes en la sala quirúrgica, ¿sí? ¿Cuántas veces vemos pacientes quirúrgicos requete contra hiperglucémicos y que están solamente con una escala de correcciones? De ahí surge este estudio, que es el RABBIT-2, como todos conocen, donde demostró que no solamente el objetivo era normalizar la glucosa, sino determinar el compuesto de complicaciones. Principalmente la infección en el sitio quirúrgico, que eso determina una mayor estadía hospitalaria, cosa que los cirujanos no quieren. También otras complicaciones como neumonía, infecciones respiratorias, bacteriemia, etc. Y lo que se vio en el RABBIT-2, compararon el basal bolo, en este caso representado por la insulina glargina, insulina glulicina, versus la escala de correcciones. Y el compuesto de complicaciones, lo que se ve es que había muchas más frecuencia de complicaciones en los pacientes que estaban con escala múltiple versus el basal. Así con el resto de las complicaciones, no con la mortalidad, pero sí con infección del sitio quirúrgico, la neumonía no mucho, pero sobre todo la infección. También se hicieron otros estudios, el DIAN Trial, que utilizó insulina de temiria aspartica versus NPH. En este caso no era con escala, sino que eran 2 basal bolo, y lo que se vio es ninguna diferencia significativa en ambos estudios. ¿Por qué? Porque este estudio particularmente, el goal era normalizar la glucemia. Entonces se iban regulando las dosis de insulina para tratar de tener glucemias debajo de 180. Entonces, no hubo diferencia significativa en el control glucémico entre detemir y NPH. Quiere decir que una insulina barata como es NPH regular cumple el mismo efecto que una insulina análogo lenta y rápida, ¿sí? También se hicieron estudios con insulina glargina glulicina versus NPH y se vio exactamente lo mismo. Este estudio se hizo en Paraguay y lo que se vieron ahí es que ambos tratamientos son efectivos para normalizar la glucosa. Lo que no es igual son las frecuencias de hipoglucemias que se vieron en ambos estudios, fundamentalmente para glucemias por debajo de 40. Por supuesto que el grupo de NPH e insulina regular ha tenido muchos más eventos hipoglucémicos y eso tiene que ver con el mecanismo de acción que tienen estas insulinas, ¿sí? Que hacen pico, cosa que no ocurre con la insulina glargina o si lo hace muy leve. Bueno, el tratamiento con insulina para los pacientes con diabetes tipo 2 en el internado, en aquellos pacientes que tienen glucemias de más de 140, va a depender si el paciente si tiene su vía oral conservada, si está comiendo o no está comiendo. Por ejemplo, un paciente quirúrgico, ¿sí? En aquellos pacientes que tienen glucemias altas y que están nada por boca
y que las hiperglucemias son leve moderadas, se puede utilizar una insulina basal, ¿sí? En aquellos pacientes que no reciben alimento, el cálculo se puede hacer de 0,2 a 0,25 unidades kilo día. Y se ajusta la dosis según necesidad. Si el paciente tiene glucemias elevadas de más de 140, se puede agregar también insulina de corrección, ¿sí? Y si tienen la vía oral conservada, se pueden utilizar, en este caso, la escala de corrección se puede usar a partir de 180. Lo ideal sería usar solamente una insulina basal. Si el paciente está comiendo, se decide utilizar un tratamiento basal bolo, calculando una dosis de insulina entre 0,4 y 0,5 unidades kilo, y se divide de esa dosis diaria de insulina el 50% basal, 50% bolo, más escala de correcciones. Hay otros estudios también que hablan o enfrentan el régimen basal versus basal plus, ¿sí? O el basal bolo y el basal plus, ¿sí? La realidad es que ambos son muy parecidos para mejorar el control glucémico. No hay mucha diferencia entre ambos métodos. Los dos son efectivos. También habíamos hablado digamos, de utilizar antidiabéticos orales para el tratamiento de las personas con diabetes o con hiperglucemia en el internado. Y esta es una casuística de 4.534 pacientes en la Universidad de Emory, ¿sí? En Atlanta, en el hospital, donde vemos que el 70% de los pacientes se utilizaba insulina para tratar las hiperglucemias, un 24% hipoglucemiantes orales. Y un 4%, es probable que esto haya cambiado porque es de 2014, y muy probablemente esta que ahora vemos basal con hipoglucemiantes orales ha aumentado significativamente. ¿Cuáles son los medicamentos no insulínicos? Y pongo no insulínicos en el internado porque hemos visto, o por lo menos en mi experiencia, que se puede seguir utilizando ciertos medicamentos que usan los pacientes dependiendo de la situación por la cual los llevó a la internación, ¿sí? No es lo mismo un paciente quirúrgico que está nada por boca a un paciente que venga con la diabetes descompensada o un paciente que venga a cumplir tratamiento antibiótico, ¿sí? Por ejemplo, una osteomielitis crónica. Y que, digamos, hay que contextualizar, individualizar el tratamiento. Eso es elemental. La metformina no está recomendada. Las guías recomiendan suspenderla, ¿sí? 48 horas antes, en el caso que el paciente se vaya a internar para algún procedimiento quirúrgico programado, obviamente cuando el paciente ingresa al hospital no se le indica. Hay ciertas situaciones en las cuales el paciente, porque no puede estar hospitalizado en su casa recibiendo tratamientos, que se puede reiniciar la metformina, pero no es lo habitual. Los IDPP4. Los IDPP4 son las drogas digamos, como las estrellas dentro de la elección del tratamiento no insulínico en el internado. ¿Por qué? Porque son seguras, porque no provocan hipoglucemia, porque se pueden utilizar ajustando a la función renal, porque incluso dentro de los IDPP4 hay fármacos que se pueden utilizar en insuficiencia renal, son súper seguros. Los SGLT, hasta hace unos años no los usábamos y hoy en día se indican en pacientes internados. De hecho, las recomendaciones dicen que se debe iniciar o continuar en pacientes con insuficiencia cardíaca que están internados. Y en el caso que el paciente se interne para realizar algún procedimiento quirúrgico, debe ser suspendido 3 días antes. Análogo de GLP-1. Los análogos de GLP-1 no deben utilizarse en el internado, teniendo en cuenta que el paciente puede llegar a ser sometido a algún procedimiento quirúrgico que requiera, por ejemplo, anestesia general o sedación. Y los análogos GLP-1 que son semanales deben ser suspendidos una semana previa al procedimiento quirúrgico, ya que pueden favorecer o aumentan el riesgo de broncoaspiración, ¿sí? Las sulfodrogas no están recomendadas por su potencialidad de hipoglucemia.
Bueno, los inhibidores de la DPP4 en el internado, hay múltiples estudios. Por supuesto que Umpierres lidera todos esos estudios, hay varios grupos. El grupo 1, que se utilizaron 30 pacientes, utilizaron sitagliptina sola. El grupo 2 se utilizó sitagliptina con insulina. Y el grupo 3 se utilizó solamente Basalbolo. Basalbolo con la corrección con Lispro. Y lo que se vio con estos 3 estudios es que partían la mayoría de los pacientes de una glucemia de 200, entre 180 y 200, que no hubo diferencia significativa en el control glucémico en estos 3 grupos. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser que con sitagliptina sola se logre buenos controles de glucemia en el internado? Pero, bueno, acá por supuesto que se ve que en qué pacientes es efectiva. En aquellos que tienen glucemias basales menores a 180. Ahí están parejitas las curvas, está muy bien. En aquellos que tienen glucemias más altas, no, ¿sí? Pero ahí sí se puede utilizar sitagliptina, acá, como por ejemplo, de color grisecito, sitagliptina, por decir alguna IDPP4 con glargina. Me falta una diapo, a ver. Bueno, ¿a quién elegir el tratamiento sitagliptina y glargina? En aquellas personas, en aquellos pacientes que tengan hiperglucemia moderada, ¿sí? O leve. Leve moderada que tengan valores de glucosa menores a 180, ¿sí? Pensando, a ver, acá están invertidas las diapos, espérenme. Bueno, el uso de incretinas en el hospital según el valor de glucosa en aquellos pacientes, acá puse 200, pero en realidad es entre 180 y 200. En aquellos pacientes que tienen glucemias menores a 200, se puede elegir o basal o IDPP4. En aquellas personas que tienen glucemias mayores a 200, el régimen que se puede indicar es el incretina plus, que es un basal con IDPP4, o basal bolo o basal sola, ¿sí? Y pensemos en el alta de este paciente, ¿qué deberíamos usar? Insulina, agentes orales. Ahora volviendo un poco al caso que presentó María, es probable que un paciente que venga con 600 de glucemia, que tenga high, uno no se le pasa por la cabeza que el paciente no se va a ir a la casa con insulina, pero después recordemos el valor de la hemoglobina glicosilada con el que vino el paciente. Entonces, ese es uno de los datos más importantes para mirar cuando elegimos dar el alta al paciente. Y ahí se nos viene el problema. ¿Qué le indicamos? ¿Sí? Y todo va a depender de, entre otras cosas, ¿sí? De su hemoglobina glicosilada. Si el paciente tiene hemoglobinas glicosiladas debajo de 8, ¿sí? Se debería reinstaurar el tratamiento habitual y en pacientes naive la elección del fármaco más adecuado. Se puede utilizar medicación oral en ese grupo de pacientes. A lo mejor no necesitaría insulina, ¿sí? ¿Y qué fármacos? Y acá, al momento de la alta, hay que ser cuidadosos, hay que utilizar fármacos que, en el caso de pacientes obesos, como metformina, siempre y cuando no haya ninguna contraindicación, asociado a otro hipoglucemiante. De elección, las incretinas, ¿sí? Ahí hay que contextualizar. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, si el paciente tiene cardiopatía isquémica, quizás habría que dirigirse a un SGLT, pero bueno, el costo también es una limitante. Si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada entre 7 y 9 o entre 8 y 10, también se reinstaura el tratamiento habitual y se puede agregar una dosis de insulina basal. ¿A qué cantidad de insulina? El 50% de la dosis hospitalaria. Si en cambio el paciente tiene glicosiladas por arriba de 10%, en este caso se puede elegir utilizar un método de basal bolo a igual dosis hospitalaria o antidiabéticos orales más insulina con la dosis de insulina al 80%. Esto es como medio discutido, porque ya vamos a ver por qué, porque este estudio lo que muestra es
aquellos pacientes que fueron admitidos en el hospital y al ingreso tenían una hemoglobina promedio de 8,7, más menos 2,5, y fueron seguidos en el tiempo y se vio que, bueno, que hubo un descenso significativo en su hemoglobina glicosilada. Aquellos que se fueron de alta solamente con hipoglucemiantes orales tuvieron un descenso importante en su hemoglobina glicosilada con una tasa de hipoglucemias baja, ¿sí? Pero aquellos pacientes que se fueron con este basal bolo a la casa, que ingresaron, por supuesto, con hemoglobinas glicosiladas por arriba de 10, tuvieron eventos hipoglucémicos muy importantes, ¿sí? 44%. Entonces, 23%, perdón. Entonces, este grupo de tratamiento de la argina-glulicina es como muy riesgoso muchas veces. Entonces, hay que ser cauto a la hora del alta en la elección del fármaco. Es preferible, más que sabemos todos los que hacemos diabetes, quedarse corto al principio e ir ajustando semanalmente, cada 15 días, cuando citemos al paciente. Bueno, la elección del fármaco al alta es crucial, ya que el riesgo de hipoglucemias es muy alto y va a depender de los antecedentes del paciente, las patologías concomitantes, la A1C, etc. Si la hemoglobina es menor a 7, lo ideal es solo IDPP4 con metformina. Pero también puede ser, acá las guías mencionaban IDPP4, pero también puede ser SGLT2. Si la 1C está entre 7 a 9%, IDPP4 metformina más una insulina basal. Si la 1C es mayor a 9 o mayor a 10%, IDPP4 metformina basal al 80%. ¿Sí? A mí no me gusta, pero esto es muy particular, hay ciertos pacientes con diabetes tipo 2 que al alta no le doy nunca insulina en bolo, ¿sí? Porque el paciente va mejorando con el correr de los días. Y el principal desafío para la insulinización en un paciente internado es, bueno, miedo a las inyecciones, al dolor, el cambio en el estilo de vida que tiene que sufrir este paciente, las hipoglucemias que son reales, existen, el ajuste de dosis y la variabilidad. Encontrar la dosis correcta de la insulina lleva tiempo y todos sabemos que la titulación es un proceso, ¿sí? La idea es que ese paciente de buenas a primeras no tenga glucemias normales porque va a desencadenar mucha sintomatología. El peso corporal, el aumento de peso, que esto, bueno, es controvertido, pero en general las personas recuperan el peso. La educación continua, yo creo que esa es la base justamente el desafío y el reto más importante. El alto costo que representa la insulina y el impacto psicológico por la connotación negativa que tiene la insulina. Y como para terminar, la tecnología en la diabetes, por supuesto que esto no está pensado en este paciente en particular que vimos, es más que nada para personas con diabetes tipo 1, pero cada vez se utiliza más, sobre todo en aquellos pacientes, y lo que dicen las guías, que es aquellos pacientes que vengan usando monitoreo continuo de glucosa, deben continuar haciéndolo en el hospital, con mediciones de glucemia capilar para corroborar el valor de la glucosa, sobre todo en aquellos pacientes que tengan o que hayan desarrollado hipoglucemia, ¿sí? Bueno, esto se puso como de moda, Dios gracia, en la pandemia, debido a que el personal de enfermería, al tener las posibilidades de utilizar un CGM, necesitaban entrar menos a pinchar al paciente a las habitaciones por el riesgo del contagio. Y lo que se vio, hicieron varios estudios en relación a esto, es que hay bastante buena correlación, que esto también lo vemos en la práctica porque cada vez lo usamos más, entre el monitoreo capilar y el CGM, ¿sí? Y lo que pone de manifiesto el CGM, que no estoy diciendo nada nuevo, son los episodios de hipoglucemias inadvertidas, sobre todo durante la madrugada, periodo en el cual generalmente no se mide las glucemias. Bueno, hay países que lo utilizan,
Y el objetivo, el tiempo en rango, por ahí este es como muy estrecho, entre 100 y 180, en pacientes internados debería ser de más del 70%. En aquellos que tienen menos del 70%, por supuesto, tienen riesgo de mayor cantidad de complicaciones. Y bueno, esto es lo que decía, que se puede poner alarmas, que eso es fundamental. En Estados Unidos utilizan este sistema de CGM en pacientes tanto en unidad crítica como no crítica, y cuando las alarmas envían una señal al equipo de enfermería, se le realiza la medición de la glucemia capilar para corroborar realmente que esté en hipoglucemia, ¿sí? Por supuesto que tiene que ser un seguimiento por personal de enfermería entrenado, no es para cualquiera. El objetivo de la internación, lo óptimo, más del 70%. Adecuado, 50%. Y esto va a depender del tipo de paciente que estemos viendo. Bueno, voy a ver si puedo poner la camarita. Así me ven un poquito, pero... Y ahora quiero que ustedes me cuenten. Bueno, sí, hermosa presentación, muchas gracias. Acá hay un par de preguntas. Si se puede usar glicazida 60 miligramos en el alta médica en un paciente con hemoglobina glicosilada entre 8 a 10. Sí se puede usar. Lo que tenemos que, digamos, solamente glicazida asociada a metformina, en un paciente que había estado insulinizado en la internación o Sí. por el solo hecho de la glicosilada sola. Va a depender si el paciente es naive o no de tratamiento, ¿no? Pero sí se puede utilizar. No se debe utilizar en el internado las sulfodrogas. Esa es la recomendación. Bien. Hay otra pregunta, es si ustedes en el hospital monitorizan la glucosa a las 23 o solo las 4 controles preprandiales, y también si hay alguna indicación de 3 dosis de NPH en vez de 2. Nosotros usamos habitualmente 3 dosis de NPH dependiendo de las hiperglucemias en realidad. Eh, pero sí la utilizamos. El horario de colocación de la NPH que indicamos habitualmente es a las 9 de la mañana, a las 14 o a las 15 horas y a las 23 horas, ¿sí? Depende de cada paciente. Hay pacientes que desarrollan hiperglucemias por corticoides. Sabemos que los corticoides desencadenan hiperglucemia, sobre todo vespertina. Entonces, en esos casos, si es un paciente con diabetes, tenemos que poner una tercera dosis o una segunda en orden de aparición de la NPH a las 2, a las 15, que suele ser más generosa. A veces con esa dosis le alcanza hasta el día siguiente. Generalmente la dosis de las 23 horas, nosotros no medimos glucemias a las 23. En el único caso que medimos glucemia a las 0 horas y a las 4 de la mañana son en niños o en diabéticos tipo 1, donde en esos horarios no recibe correcciones, solamente como si tuviésemos un CGM, pero hecho capilar, ¿no? Pero sí usamos 3 dosis de NPH. Generalmente los almuerzos son con mayor contenido de carbohidratos en el hospital y en la cena es más leve. Entonces la dosis nocturna siempre es, digamos, es menor, o a veces no la indicamos a la noche. Nosotros, en pacientes que están muy hiperglucémicos, las primeras 24 horas, 48 horas, le ponemos una bomba de insulina. Eso nos da muchísima información, porque podemos sacar los requerimientos diarios que ha tenido ese paciente, que son más bien reales. De ese total de insulina, solamente sacamos el 70%, y ahí empezamos a repartir, digamos. Y si uno ve en la bomba, qué lástima que no les traje como una foto para que vean cómo se informa los controles de glucemia de la bomba, uno ve que el paciente tiene más requerimientos, por ejemplo, determinado paciente en particular, ¿no? Entre las 2 y las 9 de la noche.
Entonces, la cantidad de insulina que yo le voy a poner en ese horario va a ser mayor. No es que voy a repartir en iguales cantidades. Si el paciente tuvo 30 unidades de requerimiento, no le voy a poner 10, 10 y 10. Si a la noche yo veo que la bomba le tiene muy bajo requerimiento, a lo mejor no le pongo nada a la noche y le pongo solamente 2 dosis. Bien, perfecto. Hay otra pregunta de una licenciada en enfermería que trabaja en la terapia intensiva, que cada cuánto cambian la infusión completa de insulina. Sí, la cambian cada Cada 24. 24 horas. Bien, El protocolo dice cada 24 horas. En el caso que tengamos una bomba de insulina que está en un algoritmo muy bajo, ¿sí? Y que vos decís, bueno, hace 24 horas que está con la misma insulina, hay que cambiarla, por más que tenga más de la mitad del sachet. Y lo bien. importante es mover el frasco, ¿no? De solución fisiológica, porque la insulina tiende a pegarse a las paredes. Perfecto. A ver, el esquema al momento del alta del paciente del caso, ¿hubiera sido igual si no con... Ajá, se me pasó. Justo estaba leyendo. Pregunta si el esquema al momento del alta hubiese sido igual si no contara con el dato de la hemoglobina glicosilada. Yo no hubiese elegido sulfodrogas. Yo hubiese elegido en este paciente una metformina con un IDPP4. También hay que ver el contexto, ¿no? Eh, nosotros por ahí contamos con muestras médicas, le damos para 15 días de muestra para que el paciente se lleve a la casa, a la semana lo citamos, le llamamos el formulario del empadronamiento. Son pacientes mutualizados, lo que veo yo, que tienen cobertura, excepto los de la PROS, que no tienen cobertura al 100%, pero es otro contexto. Hay que ponerse en el lugar de María, que está en un hospital, que si bien es un hospital grande, regional, generalmente son pacientes que no tienen obra social. Entonces, no me parece mal lo que hicieron. Yo no hubiese elegido glimepirida, pero porque es una sulfodroga más potente, de más larga duración. Quizás hubiese elegido una gliclazida en dosis baja de 30 miligramos, o solo metformina y monitoreo. Porque si el paciente ya con baja dosis de insulina ha tenido glucemias debajo de 180, me la puedo jugar, es un paciente naive, me la puedo jugar con metformina y lo cito a la semana. Sí, hay que darle monitoreo, hay que hacer educación, la tiene que ver la nutricionista, bueno, todo eso es lo que se hace en el hospital. Claro, en la parte pública, el programa Procordia, para aceptarte un inhibidor de DPP4, el paciente ya debe estar con metformina y sulfodrogas. Es el Claro, protocolo que tiene la provincia. Y el monitoreo, que es la parte... ridículo porque la sulfodroga es mucho más potente que el IDPP4. Justamente uno elige la IDPP4 por el bajo potencial de hipoglucemia que tiene el fármaco. O sea, a mí me parece, es más, un paciente que está con dosis plena de sulfodroga, no le sumo nada a ponerle un No, IDPP4. pero lamentablemente ese es el protocolo que tenemos. Claro, Inclusive el monitoreo se le da a los pacientes que tienen con insulina. insulina, claro. También en la parte pública estamos un poco, como le pasa a María, un poco atados de manos y Sí, pies. es lo Eh, que hay y no me parece mal, insisto. Por ahí yo le hubiese dado una dosis más baja, no le daría 4 miligramos una vez al día, ¿sí? Más teniendo en cuenta que por ahí nosotros siempre miramos lo que ocurre, qué sé yo, en Estados Unidos, ¿no? Ellos tienen un desayuno mucho más potente. Nosotros el desayuno nuestro acá es frugal. Generalmente son unos mates con unas galletas y una cosa light y el paciente almuerza por ahí en la casa más pesado. Entonces, por ahí tampoco se la darían a la mañana con el desayuno. Pero bueno, eh, no está mal, insisto, yo no le hubiese dado sulfodroga y si la tengo que dar porque es lo único que va a responder, le daría una gliclazida y con dosis baja. Perfecto. Hay otra pregunta, Sil. El uso de infusión endovenosa de insulina, si ustedes lo utilizan en la sala. Sí, sí, nosotros lo usamos en la sala. Los pacientes que tienen criterio de internación en UTI, los que vengan con una cetoacidosis o los que vengan con un estado hiperosmolar, van directo a la terapia.
nosotros solamente vamos a la terapia si nos piden la interconsulta, que generalmente ya cuando el paciente ya está por irse de alta. Otra cosa importante que si tienen servicio de diabetología en sus hospitales, la interconsulta en un paciente como este tiene que ser en el día 1, tiene que ser desde la guardia. Nosotros al día siguiente ya tenemos que ver el paciente, ¿sí? Porque por ahí, yo entiendo que por ahí hay muchísimas cosas que hacer en un piso y uno no se acuerda siempre de llamemos al diabetólogo, pero muchas veces nos llaman ya cuando el paciente está para irse de alta. Y nosotros tenemos un gran trabajo que es la educación diabetológica, que es la base del éxito, ¿sí? Si el paciente no está bien educado, es probable que fracase, es probable que genere hipoglucemia, es probable que tenga, en el caso que tengamos que insulinizar, temor, y sobre todo que le vamos a dar los insumos, le vamos a enseñar el monitoreo, o sea, es fundamental. La interconsulta tiene que ser precoz. Perfecto. El doctor Calas te pregunta, te dice excelente la Hola, presentación. Dieguito. En el caso de esta Gracias. paciente que a pesar de ser insulina naif, cursa con una interrecurrencia grave, Ujú, ¿está bien ujú. elegir el algoritmo A o preferirías usar uno superior? No, es un paciente que uno no sabe cómo va a responder y en el caso este en particular, como contó la doctora, que tuvo una respuesta importante. Se inicia y a las 2 horas se evalúa si la glucemia sigue muy elevada y no hubo descenso significativo, se progresa al algoritmo, ¿sí? Ponerle dos controles por arriba de 180. No es que va a permanecer 24 horas con algoritmo A. El protocolo nuestro del hospital dice que 3 glucemias por arriba de 180, pero a veces nosotros vemos que no hubo cambio significativo, por ejemplo, ingresa con una glucemia de 300 y la próxima es 320 o 280 y vemos que no hubo descenso de ni siquiera 50 miligramos de glucosa, que es lo que se espera por hora, nada, le progresamos al B más rápido, no esperamos los 3 controles. Bueno, cuando hablas de VIC, ¿es en realidad goteo de insulina en sachet de 500 mililitros? Claro, la bomba de insulina, la VIC, la infusión endovenosa, hay distintos protocolos de bomba, ¿sí? La que particularmente utilizamos nosotros en unidad no crítica es 500 mililitros de solución fisiológica más 50 unidades de insulina corriente o insulina aspártica, ¿sí? Ahí está a ver, voy a ir. Hay muchos protocolos. Cada hospital tiene que tener, por supuesto, protocolos validados, ¿no es cierto? Pero hay protocolos de SATI que son distintos. Hay algunos que son 100 en 100 unidades de insulina en 100 mililitros. Ese tipo nosotros no lo utilizamos, usamos este. A ver, lo voy a poner en grande para que lo vean. ¿Sí? Por ejemplo, en la dosis máxima son 15 mililitros hora, ¿sí? Como los controles de glucemia, nosotros los hacemos cada 2 horas, entonces serían como que lo vemos en 30, como que el doble, ¿está? Cuando le hacemos el cálculo de la dosis de la insulina. Entonces, si tenemos 10, son 2, porque serían 2 unidades, a eso me refiero, ¿sí? 15 son 3. Por ahí es medio, los estoy mareando con esto, pero este protocolo es el que nosotros utilizamos en el internado con un paciente con hiperglucemia sostenida, ¿sí? Bien. Diego nuevamente dice que la institución donde él trabaja ¿Me poco a escuchan? ¿Me poco ha ven? Porque ido. Sí, sí, se te sí, ve y se te escucha perfectamente. bien, perfecto. El doctor Calas dice nuevamente que la institución donde él trabaja poco a poco han ido modificando la dilución, que en lugar de 50 unidades en 500 usan 100 unidades en 100 centímetros cúbicos de solución Claro. fisiológica, ya que de esta manera se induce menos al error de enfermería. Claro, y también en la UTI de mi hospital también utilizan esa dilución porque pasan menos volumen, ¿sí? Entonces, de esa forma, paciente, por eso yo no estaba hablando de paciente crítico,
el Diego trabaja en la UTI, así que él sabe y tiene ese tipo de pacientes, paciente crítico no usa este algoritmo de bomba, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos tenés la insulina por un lado, el plan de hidratación por el otro, digamos, ¿sí? Paciente renal crónico, paciente con cardiopatía, con una insuficiencia cardíaca, se puede usar, a veces nosotros hemos utilizado dobles concentraciones, o sea, 100 en 500, y se pasa la mitad o sea, de los mililitros que le corresponde. Pero es más fino eso, ¿sí? Pero el protocolo que utilizamos en la actualidad para un paciente estándar, pongámosle, es este. Bien. Lo pediátrico tiene otro protocolo, no es el mismo. Dice Janet que Ujú, en un debut diabético utilizamos 50 ujú. unidades de insulina corriente en 50 centímetros de solución fisiológica. ¿Es recomendable esa Ajá. dilución? En un debut de pediatría, No dice. no dice. No, en realidad, si funciona y está bien realizado y no corremos riesgo de hipoglucemia, Sí, es existen pediatra. múltiples protocolos para descenso, para utilización de en paciente no crítico, digamos, de insulina. Lo que sí hay que revisar que estén validados, ¿sí? Bien. Perfecto. Hay millones de diluciones. María, Millones. María Virginia Prieto dice que en el hospital donde ella trabaja usan el Vic de 60 de insulina y 60 centímetros cúbicos de solución Claro, fisiológica. ahí la relación es como el 100-100, es 1-1. Este también, 50 en 500, ¿sí? Lo que con el 50 en 500 le estoy pasando un poquito más de volumen, ¿eh? Más de volumen con misma dosis de insulina, digamos, ¿sí? Mm. Bueno, muchísimos mensajes de felicitaciones para las dos. Excelente Bueno. exposición. Si alguien quiere levantar la mano, levántela. Hemos leído, creo que Básicamente lo que me gustaría que quede claro es erradicar un poco el uso de la escala de correcciones, ¿no? La escala de correcciones es algo que el vicio, que desde que hemos sido residentes allá lejos y hace tiempo, de poner un paciente con diabetes insulinizado, una escala de corrección, un paciente con diabetes, no hablamos en esta oportunidad de paciente con diabetes tipo 1, pero de ninguna manera un paciente con diabetes tipo 1 puede estar solamente con una escala de correcciones. Y un paciente con diabetes tipo 2 hiperglucémico tampoco, ¿sí? Eso es perder tiempo y no solamente que perder tiempo, es perder calidad digamos, de salud. El paciente deteriora su estado general. Las hiperglucemias desencadenan mecanismos, no van a ser la causa principal de complicaciones, pero van a favorecer, ¿sí? Por toda la cascada inflamatoria que desencadenan las hiperglucemias. De por sí son pacientes, generalmente ya el que viene hiperglucémico es aquel que está hiperglucémico crónico en la casa, no. Generalmente recibimos pacientes ya con glicosilada por arriba de 8%, 9%. Y la internación en estos casos es una muy buena oportunidad para tratar de captar ese paciente, seguirlo. ¿Cuántos pacientes hemos captado del internado y que después lo vemos por consultorio y optimizamos su tratamiento? Sí, dice Diego, ¿podrías repasar el criterio para subir el algoritmo y bajar el algoritmo? Y Sí. no molesto más. El, la- la- Después te paso, Diego, te paso el protocolo de bomba completo, así vos lo lees. El protocolo nuestro dice que las glucemias el algoritmo debe progresarse cuando tengo glucemias iguales o superiores en 3 veces a 180, ¿sí? Y, y cuando yo desencadeno por ejemplo, un paciente con una diabetes descompensada, cuando empiezo a tener glucemias por debajo de 200, por debajo de 250, puedo ponerle una dextrosa en paralelo para evitar la hipoglucemia, ¿sí? Cuando el paciente tiene una hipoglucemia, ¿sí? Esté en el algoritmo que esté,
Se puede bajar la bomba a 2 mililitros, ¿sí? Que si ustedes se fijan, excepto la D, que tiene 6, todas las otras, cuando tiene glucemia de menos de 100, es a 2 mililitros hora, ¿sí? Y le pongo en paralelo una dextrosa al 10, ¿sí? Le tengo que hacer controles de glucemia capilar cada 15 minutos o media hora hasta que recupere glucemia por arriba de 100. Y ahí le cierro la dextrosa. Si el paciente si el paciente está comiendo, le indico que coma cuando tenga una hipoglucemia, porque ya sabemos que la mejor manera de revertir la hipoglucemia es por vía oral. O sea, yo le puedo poner insulina endovenosa, dextrosa, eso va a hacer que la glucemia suba, pero no se va a mantener en el tiempo. Entonces, necesito que el paciente coma. Pero si el paciente está nada por boca, no me queda otra que ponerle insulina dextrosa en paralelo. Y otra cosa importante, que no lo dije, pero es fundamental. Cuando yo indico una bomba de insulina, tengo que tener el paciente con doble vía, una para el plan de hidratación y la otra para la insulina. La insulina tiene que estar sola, y si es una vía central, tiene que estar conectada al lumen proximal, ¿sí? No debería compartir con otra droga o con otro fármaco. Fundamental ver el ionograma, porque acuérdense que la insulina lo que hace es, digamos, descienden los valores de potasio, ¿sí? Entonces, el potasio por la insulina se mete dentro de la célula y baja la calemia. Y muchas veces hay que hacer, antes de poner de insulina, tenemos que tener el ionograma. Más que nada viendo un paciente en guardia que está muy descompensado, con glucemia muy alta, que no llega a una cetoacidosis, pero que tiene un potasio menos de 3,5 o menos de 4, en esos casos hay que hacer muchas veces una carga de potasio y un mantenimiento. ¿Por qué es importante? Porque la hipocalemia puede desencadenar arritmia. Bueno, los clínicos estos saben mucho más que yo de este manejo, ¿no? Bien. Muy bien, no hay más preguntas. Quería agradecerles también a ambas disertantes, la verdad que excelentes presentaciones. Y bueno, y siempre sigue siendo un tema de debate, de revisión de lo que es la hiperglucemia en internación. Siempre hay algo nuevo para ver, para charlar, para comentar y saber que no hay un modelo correcto por ahí de manejo de hiperglucemia en diferentes ámbitos, hay un modelo posible según cada lugar de trabajo, ¿no? Y Exactamente. diferentes opciones, ¿no? Según los recursos y la formación también del personal en el que trabajo, ¿no? Por esto que preguntaban la bomba de infusión endovenosa en la sala común, bueno, depende de la formación del personal, de los recursos de salud que utilizo y de un montón de situaciones Seguro. específicas. Así que bueno, todo eso está bueno tenerlo en cuenta. Y después todos estos temas que se van agregando, ¿no? O sea, antidiabéticos orales que hace mucho ni los pensábamos y bueno, es una herramienta posible, el monitoreo continuo que se agregó durante la pandemia, esta posibilidad de monitorizar remotamente, hacer un monitoreo más remoto, digamos, del paciente. Así que bueno, son opciones que están buenas, que se han ido incorporando y que aportan también al manejo en el internado, ¿no? Así es. Así que muchísimas gracias. Y Nuria, no sé si querés comentar algo más. Sí, que la utilidad y la importancia de justamente ver dónde estoy trabajando y tratar de que, digamos, romper los quinotos para ir evolucionando en los distintos lugares, viendo bombas de insulina y tratar de llevar el objetivo para arriba y no para abajo. Este tema tiene revisión casi anuales y más con UPRs que permanentemente está publicando. Así Es un que, maestro, realmente. y cada cosa que Gracias publica, No, y gracias a los estudios que hizo UPR se han cambiado las guías, o sea, el Rabbit 2, el Rabbit Surgery, todos esos estudios grandes que se hicieron algo increíble en la modificación de los objetivos y del tratamiento.
Si no hubiésemos, andás a ver si no seguíamos todavía con la escala. Y claro, y aparte, bueno, agregó también en la acetagliptina también para estar Incretinas, internado. claro, tal cual, tal Sí, cual. sí. Sí. Bueno, Pero a mí me encanta cuando los clínicos nos llaman y ya el paciente tiene la insulina NPH puesta. O sea, me parece fascinante porque digo, esto de que antes solamente indicábamos insulinas basales los diabetólogos, ya es como que, por lo menos en mi hospital, le ponen, por ahí nos reímos nosotros con mis compañeros porque le ponen dosis homeopática, como digo yo, ¿no? O sea, 4, 2, 3, vos decís, no, o sea, pero bueno, el miedo por ahí a la hipoglucemia. eh, Nosotros por ahí somos más, la experiencia te da eso en realidad, ¿no? Pero me encanta que hayan puesto insulina NPH en Villa Dolores, que María haya decidido utilizarla como tratamiento, sin tener no sé si tienen, María, si me estás escuchando, ustedes los diabetólogos hacen consultorio, nos van al piso, cómo es en el caso de ustedes? Nosotros no tenemos diabetólogo en el hospital, Doc. O sea Claro, que el médico clínico es el que se encarga de manejar ahí el tema. claro. Así que por ahí que se complica en el caso de este paciente que como no hay un médico clínico permanente, o sea, desde que el paciente ingresa a la guardia y lo deciden ingresar al internado, a menos que, medio, fue lo que voy a decir, pero si no se descompensa ni nada, el médico de terapia no recurre a verlo. Entonces recién al día siguiente, hasta que llega el médico del internado, ahí recién el paciente es controlado nuevamente. Sí, eso no. Silvi, ¿cómo estás? Perdón. Hola chicas, hola Silvi. Hola Jesús, ¿cómo ¿Todo andás, querida? bien? Bueno, Todo muchísimas bien. gracias por el repasazo, porque siempre está bueno, como dijo María, y es un tema que está bueno siempre verlo. Yo te quería hacer una pregunta. La experiencia, si pudieron poner en práctica el método, el Basal Bolo y el Basal Bolo Plus, porque yo lo quise poner en el HOSPI y me llevó muchísima educación con las enfermeras. Es eso, hay mucha Y resistencia. no lograban Nosotros entender usamos, qué era el bolo, el basal bolo, qué era el bolo no, basal. no. Ujú. Si lo hicieron, Nosotros ¿cómo lo usamos, hicieron? ¿Qué resultado tuvieron? no, no porque tampoco hay diferencia significativa, viste que mostré los dos y ambos es como que hay que tratar para llegar al target, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros utilizamos el basal con escala, ¿sí? Y la escala generalmente la ponemos a partir de 140. Ujú. Cada 40 miligramos de glucosa, 2 unidades de insulina. Y de ahí vamos subiendo 1 unidad. Eso va a depender del tipo de paciente que tengamos. Si un paciente obeso con alta resistencia a la insulina, que tiene una dosis de basal alta, grande, ¿sí? Por el paciente súper insulino resistente, no vamos a iniciar con 2, 3, 4, 5. Llegamos a tener escalas mayores, pero es como que la titulación se va haciendo día a día, ¿sí? Nosotros vemos el paciente todos los días, todas las mañanas. Entonces, Sí, sí, por supuesto. vamos titulando la dosis, pero no utilizamos Basal Plus porque también la resistencia en por ahí, en ¿Tuvieron ciertos resistencia por parte del pacientes, personal? y es más complejo, no es mucho más simple el basal, y más todavía si ponemos una insulina análogo, lento, y la escala es mucho más fácil. Por ahí, en pacientes con diabetes tipo 1, que necesita un plus, que con la escala sola no le alcanza, uno trata de hacer un... Pero lo que hacemos para evitar eso es ponerle glucemias más bajas. Arrancamos a partir de 90 o arrancamos a partir de 100, y esa es una manera de hacer un plus sin ser un plus. No sé si me entendés lo que te Sí, digo. perfectamente, Eh, perfectamente. O sea que entonces, de en la parte de base, toma ya práctica, el plus yo lo tengo con las 3 unidades de base y aparte le agrego las otras 2 de la corrección, digamos. Pero en determinados pacientes, nosotras digo, che, tenemos
tengo el Santiago que es mi Santi. jefe, digo, nosotros, nosotros en general lo que usamos es el basal con escala, Perfecto. Bien. basal Yo bolo. tuve una gran limitación en el hospital, por eso te preguntaba a ver si Ujú, tenía alguna ayuda. ujú. Gracias, Pero gracias. lo que nos resultó es poner valores más bajos, ¿sí? Por ahí el riesgo son las hipo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, Claro. eso en determinados pacientes. La mayoría es otra cosa importante, paciente renal crónico, que nosotros vemos muchos pacientes en diálisis o trasplantados. Ese tipo de pacientes, el objetivo no va a ser glucemia 140, va a ser 180. Entonces, o pacientes grandes, qué sé yo, que están paciente que ingresa con una neumonía o que Sí, la sí, vía tenés oral mil está variables, mil alterada, variables. sí, es tan Tengo- amplio el tema sí. que bueno, lo Personalmente, que en lo que más yo o menos sí, lo que, personalmente, en lo que yo sí vi diferencia del Basal Bolo, el Basal Bolo Plus, en los pacientes trasplantados con alta dosis de corticoides, ahí tal sí, cual, sí hay diferencia. Pero bueno, no están incluidos en sí, este. Pero quería saber tu pero experiencia. también Gracias. en aquellos pacientes que nosotros vemos muchos pacientes internados también por rechazo. El agregarle una incretina en el internado es fabuloso. Nosotros la usamos muchísimo, pero muchísimo. En el paciente internado, ¿no? Reduce muchísimo la necesidad de insulina al día de ese paciente. Mejora mucho las glucemias postprandiales. Entonces es una manera de disminuir los eventos hipoglucémicos porque reduce la cantidad de insulina que necesitamos y nivela muy bien. Bueno, qué tema, ¿no? Hermoso. Un temazo. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada esta primera reunión científica del 2025. Muchísimas gracias a las dos doctoras por prenderse a esta propuesta y atreverse a ser Muchas las primeras gracias. del año. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Muchas chicas. gracias. Gracias Silvia, gracias María. Aprovecho para Muchas recordar gracias. el Chao, próximo chao. encuentro. El próximo Sí, encuentro el 22 de abril. Que también es otro tema bastante importante, que es eh, Lo cotidiano. Multiagonistas en el manejo de hola diabetes y obesidad. Silvita. Hola, gracias por todo. así que Vamos a bueno, ver todo lo que es multiagonistas en diabetes y obesidad, bueno, qué rol empiezan a ocupar, ¿no? En los equipos de bariátrica y en el manejo de la obesidad, ¿no? Así que los esperamos el 22 de abril. inclusive van a empezar a encontrar en el WhatsApp, vamos a empezar a presentar ciertos formularios de Google, qué temas les interesaría o sobre el tema, preguntas en común, cuál es la opinión de ustedes sobre el tema que se va a desarrollar en la próxima reunión científica. Todas las reuniones las vamos a grabar y las vamos a subir al canal de YouTube. Buenísimo. Muy bien. Bueno, un besito para Gracias a todas y todos. todos.